La guerra contra la Triple Alianza es el conflicto más grande de la historia de América del Sur y tiene como uno de sus puntos centrales, más allá de todo lo que significaron sus consecuencias tanto territoriales como demográficas, económicas y sociales, el gran heroísmo y valentía del pueblo paraguayo en su totalidad, pero aún más en las figuras de sus heroicos soldados, que demostraron que por su sangre corría valiente y orgullosa la sangre paraguaya que no estaba dispuesta a rendirse. Si nos dedicáramos a ahondar en todos los casos de heroísmos de niveles épicos que nos dejó la historia acerca de esta guerra, no terminaríamos en muchísimo tiempo. Pero hoy, a modo de dar un hondo y sentido homenaje a los que más que merecido se lo tienen, iniciamos una serie de 3 capítulos acerca de unos personajes que se destacaron aún en medio de las miles de historias dignas de contarse de los hechos heroicos de nuestros antepasados. Historias que deben ser contadas, historias que deben ser conocidas, porque sin importar quién las escuche, moverán las fibras más íntimas de cada ser, como de hecho estas historias ya lo han logrado con personas de todas las nacionalidades, que al conocer de estas hazañas han admirado la valentía, sacrificio y espíritu de combate del pueblo paraguayo. Vamos así hoy a conocer la historia del capitán José Matías Vado, el agente secreto de la guerra. Ya con la guerra en pleno auge, en su momento más álgido, y con las fuerzas del Ejército Nacional bastante menguadas, sobre todo después de las trágicas consecuencias de la batalla de Tuyutí, donde se perdieron muchísimas vidas y el ejército se vio golpeado de una terrible manera, el mariscal López hizo una vez más algo que sabía hacer excesivamente bien, esto es, buscar símbolos, campeones, héroes que inspiren a sus compañeros de armas en aquellas horas más desesperadas, donde el ánimo debía volver a fortalecerse, y también para las batallas que vendrían apenas amaneciera. El mariscal recorrió las filas del lastimado, golpeado, herido y cansado ejército paraguayo. Y entre la sangre, las heridas, las miradas perdidas y las que tenían aún el fuego de querer vencer al enemigo, entre el cansancio y la fatiga, entre la valentía y la lealtad a la patria de aquellos hombres, encontró a alguien que en las propias palabras de aquellos soldados era aún más destacado que todos ellos. Hablaban de sus hazañas en combate, de su desempeño como guerrero y como decapitador de enemigos. El nombre del joven cabo era José Matías Vado, un hombre al cual sus compañeros de armas admiraban y valoraban. Fue de inmediato ascendido al rango de sargento y se le encomendó la suicida tarea de ser quien se infiltrara en el campamento enemigo y trajera noticias sobre los planes, las estrategias y toda clase de información útiles de allí. Pero la tarea no solo se quedaba ahí, no, el alto mando también le pedía algo más. Algo que hacía aún más peligrosa su ya peligrosa tarea. Debía traer consigo pruebas de que había estado efectivamente en el campamento enemigo. Debía probar que traía informaciones desde ese lugar hostil y peligroso. El capitán Vado no tuvo mejor forma de cumplir con ambas misiones que infiltrarse en el campamento enemigo y no solo eso, sino también traer consigo capturados a 2 guardias imperiales. Sus pruebas eran reales y no solo eso, sino que vivas, y estas hablaron contando todo lo que sabían y conocían del ejército invasor. Esta tarea el capitán no las hacía solo, sino que las realizaba acompañado de unos 7 otros valientes, a los cuales él mismo dio instrucciones y preparación. Eran días de un mes de julio en el cual el frío laceraba la piel. Caían heladas, pero aún así estos héroes incansables cumplían con la tarea encomendada. Pronto los enemigos comenzaron a darse cuenta de la desaparición de los centinelas y el mito del capitán Vado comenzó a engrandecerse. Con esto el enemigo trató de cuidar aún más de su campamento, de sus efectivos, pero el capitán, siendo un experto de la infiltración y del astuto camuflaje, cubría su cuerpo con hojas de palma, pelos de caballo y otras cosas para mimetizarse con los parajes de esa zona. Así, luego de cada noche en la cual él llegaba hasta el campamento enemigo, volvía al campamento paraguayo con 1 o 2 enemigos como muestra de sus hazañas, escapando por esteros, espesuras selváticas y distintos tipos de obstáculos.
El capitán Vado y sus valientes hacían su tarea de una manera magnífica. Los que combatieron a su lado y que sobrevivieron a la guerra comentaron sus grandes dotes de jinete, el cual, para pasar aún más desapercibido, cabalgaba sin montura ni frenos, de modo a minimizar el ruido de su llegada a las filas enemigas, para reducir, tomando del cuello a un centinela o soldado que no lo había visto llegar. Colgando de su caballo con una pierna como único apoyo, se llevaba a los enemigos sometidos bajo su gran fuerza. Supo también actuar solo, no con el objetivo de llevarse toda la gloria para él, sino con el de infiltrarse disfrazado con alguno de los uniformes pertenecientes a los que él había capturado antes, para escuchar, ver y conocer los planes del enemigo. Volvía así con periódicos, papeles y otros objetos, los cuales lograba conseguir de forma tan sigilosa que aquellos que dormían nunca se daban cuenta de que les habían sido robados sus papeles. La gorra, tapándole el rostro, y el cuello del capote levantado aprovechando el intenso frío, hacían que pudiera recorrer el cuartel enemigo sin ser detectado. Así el ejército paraguayo estaba muy bien informado de lo que el enemigo pensaba hacer, y un diario argentino se quejaba de lo bien informada que estaban las fuerzas de López, y todo se debía a las incursiones heroicas del capitán Vado. Ya promovido a capitán, lideró a los famosos Acá Morotí, instruyendo a sus hombres en el uso del sable para la rápida ofensiva sobre las filas enemigas, en las cuales literalmente rodaban cabezas. Vado, según los testigos, atacaba al frente de sus hombres, liderando las fuerzas cuando se encontraba en el campo de batalla, y lo hacía sin miedo, como si se sintiera invulnerable. Aún así, como dijimos al comenzar, la guerra ya estaba en sus momentos más dramáticos, pues las fuerzas paraguayas estaban ya menguadas, y cuando este tuvo que emprender la retirada hacia el arroyo Picusirú, fue la tarea del capitán Vado defender la retirada, proteger la vida de sus demás compañeros, por no decir ofrecer su vida junto con otros 400 héroes en sacrificio para salvar las vidas del resto. Y Vado así lo hizo. El 28 de agosto de 1868 fue atacado junto con sus hombres por unas fuerzas aliadas que, al escuchar que se enfrentarían al capitán Vado, prepararon una fuerza como para enfrentarse a un ejército casi invencible. El enemigo, en su miedo, decidió destinar excesivas fuerzas y recursos con tal de arrasar con esos valientes. Dispusieron a las 3ª, 8ª y 11ª brigadas de caballería, a un escuadrón de tiradores y lanceros para rodear el cauce del Picusirú y caer sobre su retaguardia, y a todas estas fuerzas se agregó también las del coronel Niede Taer, con fuerzas de caballería brasileras, sumando así un total de 4.000 soldados contra solo 400 hombres del Paraguay. Era tal el temor que infundían Vado y sus hombres, que la única opción para el enemigo era tratar de arrasar con ellos. Pero incluso así no lograron evitar que en un primer momento se les escapara, viendo el enemigo sin creer que estos hombres eran aún capaces de tal proeza. Pero la ventaja numérica era demasiada, y siendo al fin arrinconados, los soldados paraguayos fueron cayendo muertos, no sin antes brindar un bravo y épico combate, muriendo primero que Vado su superior, el mayor Miguel Rojas. En esas instancias ya solo quedaban 200 hombres, pero para que esto sucediera tuvieron que pasar 2 días de batalla, de heroica y aguerrida defensa de las fuerzas paraguayas. Así, el 30 de agosto, el enemigo bombardeó a cañonazos las filas paraguayas, y quedando solo unos pocos, aún resistían, escupiendo fuegos y disparos hasta que no quedaron más. Y Vado, herido, cansado a más no poder, aún seguía vivo apoyándose en un cañón. Los enemigos lo miraron como a un ser mitológico. No podían creer la fuerza y resistencia de ese hombre, pero ahí estaba, aún vivo, en unas circunstancias en la cual los otros hacía rato ya hubieran muerto. El capitán Vado fue tratado con respeto y dignidad, y cuando volvió en sí tras perder la conciencia, se encontraba ya en instalaciones médicas del enemigo, vendado y atendido.
Los paraguayos que desde el exterior habían decidido traicionar a su patria y apoyar al enemigo, conocido como legionarios, se acercaron a él para hablarle, pues también admiraban ellos sus hazañas. Pero Vado con desprecio se negó a verlos o a hablarles. Aún así, los traidores se presentaron ante él insistentes y quisieron darle una bolsa de libras esterlinas. Vado rechazó tanto la compañía de estos hombres como su dinero, sin querer verles, y dijo en varias ocasiones que no quería aún escucharles. Y cuando por fin pudo estar solo y sin esas ingratas compañías, el capitán José Matías Vado se arrancó las vendas y reabrió las heridas para dejarse morir. Para él no existía la posibilidad de tomar ese dinero y hacer tal vez su vida en otro lugar, o darse lujos en lo que quedara del país después de la guerra. Para él, en verdad, existía tan solo la república o la muerte.